¿Qué celebramos en la Pascua? Bueno, hago esta pregunta porque hay mucha gente que lamentablemente que se considera cristiana, pero no tiene ni idea qué celebra en la Pascua. Lo hace por una tradición, pero no sabe qué está celebrando, qué significa la Pascua. Y gente quizás tímidamente te pueda llegar a decir, no, pero la Pascua si recordamos a Jesús que murió y resucitó de entre los muertos. Y ahí nomás se queda, pero no sabe para qué, para qué Jesús tuvo que morir y resucitar, o cuál es el beneficio que tiene su muerte y su resurrección para su vida. No tiene ni idea. Por eso es importante que nosotros en esta fecha, aquellos que hemos conocido al Señor Jesucristo como nuestro Salvador y Señor de nuestra vida, que podamos dar a conocer realmente el sacrificio de Cristo que Él hizo en la cruz a nuestro favor, dar a conocer el mensaje de salvación, el Evangelio, porque el Evangelio es esto, la muerte y la resurrección de Cristo. Lo va a decir Pablo en 1 Corintios capítulo 15, ahí Pablo va a decir, os declaro el Evangelio. Y dice luego que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Claro, se refería a las Escrituras del Antiguo Testamento que anunciaban, los profetas anunciaban de antemano cómo el Mesías y por qué tenía que el Mesías venir a morir y resucitar luego el tercer día, ¿no? Isaías 53, el Salmo 22, tenemos Salmo 16, todos los profetas en el Antiguo Testamento anunciando la muerte y la resurrección de Cristo, ¿no? Entonces Pablo dice, os declaro el Evangelio, esto es el Evangelio, ¿no? La buena noticia que tenemos que proclamar y no avergonzarnos, como va a decir Pablo también en Romanos capítulo 1, versículo 16, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y Pablo también nos va a decir de una forma resumida en un versículo que podemos leer en Romanos capítulo 4, versículo 25. Miren cómo dice Pablo sobre para qué, ¿no? ¿Para qué Jesús murió y resucitó? Fíjense, leemos, dice capítulo 4, versículo 25, el cual, o sea, Jesús, fue entregado por nuestras transgresiones, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ven, resumida, en una reforma resumida, el versículo este nos dice, ¿para qué Jesús fue entregado? Fue entregado en la cruz, o sea, el Padre, Dios Padre, lo entregó por nosotros. Él, no fue algo que Cristo no tuvo otra opción, sino que Él fue voluntariamente y fue la misión que el Padre le encomendó a ir a la cruz. Si tranquilamente Él podría haber hecho descender fuego del cielo, orado a su Padre y haber hecho descender fuego del cielo y consumirlos a todos, pero era la voluntad del Padre, por eso Él fue entregado por nuestras transgresiones. O sea que Jesús murió por nuestras transgresiones. ¿Qué transgresiones? Todos nosotros hemos transgredido la ley de Dios, los mandamientos de Dios, absolutamente todos. Sí, o sea, incluso Santiago dice que si transgredimos un solo mandamiento, ya nos hacemos culpables de todos los demás. Y alguien podrá decir, no, yo no transgredí ninguna ley. Claro, quizás no has transgredido ninguna ley de los hombres, pero si sí o sí eres un transgresor de la ley de Dios, sí o sí has transgredido algún mandamiento de Dios. Por eso, y ese fue el propósito de la ley, como lo dice en el capítulo 3, versículo 20 de Romanos, dice que ya por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por el medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así que por medio de los mandamientos, de los 10 mandamientos, está el conocimiento del pecado. Este fue el propósito, ¿no? De hacernos ver de que somos culpables. Es para que realmente podamos entender, convencernos de pecado, de que hemos transgredido los mandamientos de Dios. No robarás, porque si no supiéramos, si no estuvieran los mandamientos que dicen no robarás, no sabríamos que robar es pecado. Si los mandamientos no dijeran no codiciarás, no sabríamos que codiciar es pecado, y así. Y todos hemos cometido y transgredido la ley de Dios. Somos culpables, merecedores del castigo del infierno. Pero Cristo, en su gran amor, Él ocupó nuestro lugar, Él fue el sustituto, Él fue entregado en nuestro lugar. Él murió por nuestras transgresiones, por nuestros pecados y cometimos contra Dios, por haber transgredido la ley de Dios. Y dice que Él resucitó para nuestra justificación. O sea, Él resucitó y se presentó ante el Padre, ¿no? Y Él se presentó con una sola ofrenda que hizo una sola vez y para siempre.
y Dios quedó satisfecho. Jesús se presentó delante del Padre, donde resucitó entre los muertos, ascendió a los cielos, y Él se presenta ante el Padre diciéndole: Padre, estas cicatrices que tengo son porque son por haber muerto por las transgresiones de mis redimidos, por los pecados de aquellos que redimí con mi sangre. Y el Padre quedó satisfecho porque Cristo Jesús, su Hijo amado, consumó la obra ahí en la cruz, muriendo por todas nuestras transgresiones, como lo va a decir Hebreos capítulo 9, versículo 24. Dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura de verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, dice, cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una sola vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Él lo quitó para siempre al pecado. Él se presentó delante de Dios. Jesús resucitó entre los muertos al tercer día, ascendió a los cielos, traspasó los cielos. Fue hasta el lugar santísimo, que sería el tercer cielo, a donde habita Dios, donde está el trono de Dios. O sea, Jesús volvió de donde Él era, de donde Él bajó, porque cuando Él nace de María, ¿no? Pero Él es Dios, Él es el Dios eterno que se humanó, tomó forma humana, nació como un bebé. Él descendió del cielo, ¿no? Del tercer cielo, a ese lugar que es la eternidad, donde no hay tiempo, ¿no? El tercer cielo es el lugar que está fuera del espacio, tiempo y materia, ¿no? Es un lugar donde habita Dios. De ahí descendió Jesús, se humanó para venir a morir por nosotros. Y luego Él murió, resucitó entre los muertos y ascendió, traspasó los cielos, volvió al tercer cielo, y el Padre aceptó, quedó satisfecho. Jesús, con su sacrificio, satisfizo la justicia de Dios. Ahora Dios nos ve santos y justos por medio de la obra de Cristo. Maravilloso, porque Él se presentó por nosotros, por la humanidad, por todos nosotros los pecadores. Él se presentó y ahora Dios quedó satisfecho y nos declara ahora a nosotros inocentes y justos. Somos justos delante de Dios. Esto es maravilloso, por eso es maravilloso cuando consideramos el Evangelio, la buena noticia, que no tenemos que avergonzarnos, ¿no? No solamente Jesús murió por nuestras transgresiones, sino que Jesús también cumplió la ley de Dios en nuestro lugar. Así que nosotros ahora cumplimos la ley de Dios en Cristo. O sea, les explico así. Jesús, o sea, nuestros pecados, nuestras transgresiones, por haber quebrantado la ley, esas transgresiones, o sea, fueron imputadas en Cristo en la cruz. Le fueron imputadas a Él. Nuestros pecados le fueron imputados a Él en la cruz. Y su perfecta justicia de Cristo, esa perfecta justicia impecable, nos fue imputada ahora a sus redimidos, a nosotros. Qué maravilla saber de que ahora fuimos revestidos con la justicia perfecta de Cristo. Dios ahora nos ve justos, justos no porque lo seamos, no porque yo sea justo, porque la Biblia dice en Romanos 3 que no hay justo ni aun uno, todos somos injustos, pero Jesús con su sacrificio y con su perfecta justicia ahora nos reviste y somos hechos justos. Dios nos ve ahora, el Padre nos ve justos en Cristo Jesús. Qué buena noticia, ¿no? Saber de esto, porque es tan buena que a veces cuesta creer, no entender, sino cuesta creer semejante noticia. Una vez miraba una película que hicieron a nuestro hermano que ya partió, Luis Palau, y en la película recuerdo cuando él salía a predicar con su padre, él era niño, y la gente se ofendía que predicaba y los insultaba y le tiraban cosas. Y Luis Palau, él siendo un niño, le dice al padre, ¿por qué la gente se ofende cuando predicamos el Evangelio? Y el padre le dice, ¿será que es tan buena la noticia del Evangelio que cuesta creerles? Cuesta creer. Qué maravilla, esto le quedó marcado a él, ¿no? Es así. La buena noticia del Evangelio es tan buena que a mucha gente le cuesta creer porque parece que necesita hacer algo para ganar, necesita hacer obras, no puede creer que la salvación sea por obra, por la gracia de Dios, por los méritos de Cristo. Necesita hacer algo para ganarse la salvación. No lo puede creer. Pero miren lo que dice acá nomás Hebreos 10, 14.
Dice que porque con una sola ofrenda Jesús hizo perfectos para siempre los santificados, dice. Por una sola ofrenda, dice. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nunca más. O sea, el Señor nos hizo perfectos con un solo sacrificio. No es que nosotros seamos perfectos, no lo somos, claro. Pero Jesús, con un solo sacrificio, una sola ofrenda, nos hizo perfectos. Así que nosotros no somos justos, somos injustos, pero Jesús nos hizo justos. ¿eh? No somos santos, pero Jesús nos ha hecho santificados, nos santificó posicionalmente. Somos santos ahora delante de Dios. No somos perfectos, pero Dios, Jesús, con un solo sacrificio nos hizo perfectos para siempre. Y ya dice que Dios nunca más, dice, me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Hemos transgredido la ley de Dios, claro, pero ya Dios ya dice, no me acordaré más de sus transgresiones, aquellos que son los redimidos de Cristo, ¿no? Maravilloso, pero este es el Evangelio, la buena noticia que no tenemos que avergonzarnos, ¿no? Y si alguien me dice, bueno, porque ahora en estas fechas siempre nos preguntan, no sé, por lo menos a mí, nos preguntan si ustedes celebran la Pascua. Bueno, si celebrar la Pascua es recordar la muerte y la resurrección de Cristo, no solamente lo hago en estas fechas, lo hago todo el año, todos los días. Y no solamente que lo recuerdo, sino que lo proclamo. Realmente doy a conocer, porque esto es el Evangelio. ¿Cómo no vamos a hablar de esto, no? Entonces, todos los días voy a predicar y recordar lo que Cristo hizo por mí. Porque gracias al sacrificio de Cristo y su resurrección, ahora soy salvo, soy justo, soy declarado justo, y soy hecho justo y perfecto delante de Dios. Maravillosa noticia. Y esto lo que damos a conocer, como dice Primera de Corintios, como le dije, capítulo 15, Pablo va a decir, os declaro el Evangelio. En el versículo 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Como les digo, ya estaba escrito que Jesús iba a morir y resucitar, anunciado por los profetas. Y dice el versículo 4, porque hay muchos que dudan y dicen, no, pero que Jesús haya resucitado, esto es ficción, es un cuento, ¿no? Y Pablo va a decir diciendo, dice que se le apareció a quienes. Se le apareció a Cefas, que es Pedro, después a los 12. El 6 dice, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen, otros murieron, dice Pablo. Saben que hay gente que no, o sea, odian a Cristo y dicen que fue un invento el cristianismo fue un invento de Constantino, el emperador Constantino, en el siglo III, ¿no? Pero es imposible que esto suceda porque Constantino no existía cuando fue escrita la carta esta que Pablo está escribiendo. Y dice que no solamente Pablo era el testigo y los apóstoles, sino que hubo más de 500 testigos que lo vieron a Jesús. Y esto fue escrita en el primer siglo, obviamente. Esta gente era contemporánea con Jesús. Estuvieron en el primer siglo, ¿no? No es un invento del tercer siglo, de por Constantino o alguno. No, no, ellos fueron testigos y Pablo dice, bueno, y algunos de ellos aún viven, otros murieron, seguramente como mártires, a causa de Cristo. O sea, pero ¿cómo ellos iban a estar mintiendo, diciendo algo, diciendo que era una mentira? Porque hay algunos que dicen, no, fue una ilusión que tuvieron. Sí, una persona puede tener una ilusión o algo, imaginarse algo que vio a Cristo y resucitado y fue algo como que una ilusión. Pero eran más de 500 personas, ¿no? Y Pablo dice que algunos de ellos viven. Si no me creen a mí, pregúntenle a ellos, le decía Pablo, ¿no? En ese tiempo. Entonces, imposible que sea algún mito esto de la resurrección de Cristo. Estaban los testigos que estaban dispuestos a morir por Cristo. Todos ellos murieron como mártires. ¿Quién se le ocurre pensar que alguien va a morir por una mentira? Creyendo incluso que era una mentira. Nadie puede morir por una mentira. También estuve escuchando ahora, se hizo muy viral un hombre, una persona china, que está diciendo que también que el cristianismo lo inventó el apóstol Pablo, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Si realmente el apóstol Pablo lo inventó, tendría que haber sido, bueno, si él hubiese sido el único testigo que vio a Cristo resucitado, podríamos pensar, bueno, se le ocurrió a él
y fue el único testigo y no hay más testigos. Pero Pablo está diciendo, hay más de 500 testigos, ¿eh? Hay más de 500 testigos. Entonces, Pablo no fue el que inventó el cristianismo. O sea, él no fue el único testigo, sino que hubo los dos apóstoles y más de 500 testigos que lo vieron a la vez. No es que se le apareció a uno, después al otro, sino que a la vez 500 testigos. Y lo va a decir también en Hechos capítulo 1, Lucas cuando escribe Hechos capítulo 1, dice que Jesús se le aparece a sus seguidores por 40 días con grandes pruebas indubitables. Qué tremendo, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo no fue el que inventó, él fue un testigo. Obviamente, él fue elegido para predicar el evangelio a los gentiles, llevar el evangelio a todo el imperio grecorromano, pero él no inventó esto, sino que fue un testigo más de la resurrección de Cristo. Y dice que a él se le apareció como, al último de todo, como un abortivo. Se me apareció a mí, porque yo no soy digno de ser llamado un apóstol, dice, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pablo humildemente dice, yo perseguí a la iglesia, no soy digno, pero dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos los apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Pablo es un ejemplo de lo que la gracia de Dios puede hacer, con un hombre como Pablo, que Pablo decía, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, el cual yo soy el primero. Y Pablo estaba maravillado de la gracia de Dios, que había salvado a él, al más vil, al más pecador de todos. Y Pablo llegó a trabajar más que todos, pero dice, no, no soy yo, sino la gracia de Dios que actúa en mí poderosamente. Maravilloso, ¿no? Y esto es el Evangelio. Esto, Jesús no es un mito. Jesús realmente es un hecho histórico. Él murió y resucitó. Y hubo más de 500 testigos que lo vieron a Cristo resucitado de entre los muertos. Maravilloso. Y Él ascendió a los cielos y ahora está presentándose por vos. Así que, si realmente has llegado hasta acá, me encantaría que puedas pensar en lo que hemos escuchado. Y que puedas realmente reflexionar de tu vida espiritual. ¿A dónde vas a ir si hoy morís? ¿A dónde vas a pasar la eternidad si hoy te morís? Espero que lo consideres, ¿no? Y si eres cristiano, realmente aprovecha estas fechas para proclamar el Evangelio del Señor, para proclamar y contar, dar a conocer el precioso sacrificio de Cristo, para qué Él tuvo que morir y resucitar, como lo hemos visto, ¿no? Acuérdate del pasaje que hemos leído, que Pablo lo resume, ¿no? Que Cristo Jesús murió, se fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Así que si te ha gustado, me gustaría que compartas este video para que muchos más lleguen al conocimiento, la verdad, y puedan alcanzar la salvación.